Y hoy vamos a ver una sentencia porque ese día comentamos acerca de la analogía. Y traigo aquí una sentencia que tiene que ver precisamente con la aplicación analógica de una norma. Vamos a ver en qué consiste. Esto es para ilustrar que finalmente lo teórico que vemos en clases tiene una aplicación ya en el diario, eh, en el diario ejercicio de la profesión. Entonces me voy a detener en las partes que yo considero interesantes para comentarlos y explicarlo con ustedes. Habíamos dicho que la analogía es una forma o es un método de interpretación que tiene fundamento en el artículo 14 constitucional. En su penúltimo párrafo señala que no se impondrá en los juicios del orden criminal, dice la Constitución, que no se impondrá pena por simple analogía o por mayoría de razón. Vamos a ver en qué consiste esa analogía. Habíamos señalado en la última clase que es un método de interpretación aplicable a muchas materias, pero una de las materias en las cuales no se puede aplicar la analogía tratándose en la imposición de penas, pues es en la materia, precisamente la materia penal, tratándose de sanciones, tratándose de las penas que habla en la Constitución en materia penal. No se te puede imponer una pena si tú cometes una conducta y esa conducta no encuadra dentro de un tipo penal, pues no estás cometiendo ningún ilícito, no estás cometiendo ningún delito. Esa conducta no es sancionable porque no estás cometiendo ningún delito. Entonces, ahí nos quedamos y quiero compartir con ustedes hoy pues prácticamente una sentencia que vamos a ver desde qué perspectiva va a analizar la analogía, la va a considerar. Entonces vamos a ver, es un amparo directo en revisión, quien recurre es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ok, Ciudad de México, 23 de enero de 2020, es reciente la sentencia, no es una sentencia muy vieja que ustedes digan lo que hemos señalado siempre, la parte de vistos y la parte de resultando, que son los antecedentes. Me los voy a saltar estos antecedentes porque ahorita solamente me voy a ir a la parte de los considerandos. Aquí está, se sobresee el juicio, la justicia del amparo y, la justicia de la Unión ampara y protege. Inconforme con esa sentencia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vamos a ver. Ok, y vámonos aquí a los considerandos, que es la parte de toda sentencia donde se estudian los conceptos o los argumentos planteados. Aquí es donde se da la parte interesante de toda resolución o de toda sentencia, sin hacer de menos las otras partes. Normalmente siempre he comentado con ustedes que en la primera parte se va a encontrar la fundamentación. Me la voy a saltar también. No tiene caso. Me voy a ir a la parte sustancial. Se desestima la solicitud hecha por la autoridad recurrente en el sentido de que el presente recurso se remita a la Suprema Corte. Lo anterior es así ya que existe jurisprudencia temática apta para resolver el fondo del asunto, tesis marcada. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Aunque no lo crean, la estoy estudiando en este momento con ustedes, ¿eh? Pero como es mi ejercicio profesional, estar revisando las sentencias, porque como llevamos asuntos, litigamos asuntos, se nos facilita. Les comenté que los abogados que litigan de repente pueden pasar hasta 1 o 2 días buscando alguna sentencia.
O sea, ok, me voy a ir a... Estoy buscando la parte esencial, ¿eh? Ujú. Vamos a ver, aquí empieza la parte de la argumentación. Dice, para justificar la decisión de este tribunal, ¿qué les he comentado a ustedes? Que toda resolución se justifica, y más tratándose de la clase de argumentación jurídica. Todo argumento es una justificación. Dime cuál es tu argumento, por qué no entregaste clases o por qué no te has conectado. Porque se me fue la luz, porque no tuve internet, porque me pegó el COVID, porque esto. Y aquí están mis notas donde fui al médico. ¿Qué están haciendo? Están argumentando, están justificando. Entonces, así es nuestro derecho, es argumentativo. Lo que vas a decir, el aporte que vas a dar, lo tienes que justificar. Tienes que señalar el porqué. Y no es, y no es la excepción una resolución de cualquier nivel, de cualquier instancia, sea administrativo o sea del Poder Judicial, sea laboral o sea civil, sea mercantil o sea penal, o sea, todas. Y vean aquí, y esto que estamos viendo es a nivel este, tribunales colegiados. Para justificar la decisión de este tribunal, ¿qué tribunal? Pues el tribunal que esté emitiendo esta resolución. Es pertinente destacar que el juzgador de primera instancia concedió el amparo. Ah, ok. ¿Cuál es el juzgador de primera instancia? Ah, el juzgador de primera instancia es un juez de distrito, porque ante los juzgados de distrito es que se promueven los amparos indirectos. Y yo no he leído esta resolución, la estoy desmenuzando con ustedes, pero yo empiezo a hacer las historias porque prácticamente esto es nuestra práctica profesional en el litigio. Abogado litigante, para esto es algo normal. Puede checar al día 15, 20, 30 sentencias buscando una que justifique o que sustente, pues, vaya, su razonamiento. Entonces, aquí las estoy estudiando con ustedes, pero el buen abogado puede en el momento sustentar un argumento. Entonces, vamos a ver, dice que es pertinente destacar que el juzgador de primera instancia concedió el amparo en contra de la fracción primera del numeral 26 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2019. Es decir, les hago así como un recuento. La ley de ingresos se publica cada año. Hay ley de ingresos para 2019, hay para 2020 y habrá para 2021. En esta se contemplan todos los ingresos que el Estado va a percibir. Cuando hablo del Estado hablo del país, no hablo de entidad federativa. En él se contemplan lo que va a recaudar de impuestos federales, lo que va a recaudar por cuestión de derechos, aportaciones de seguridad social y, y hasta un rubro de endeudamiento si es necesario. Entonces, hubo un quejoso, hubo alguien que interpuso un amparo contra el numeral 26, fracción primera de la Ley de Ingresos para el año 2019 y se resolvió finalmente hasta enero de 2020, o sea, un año después. Vamos a ver qué es lo que impugnó o contra qué promovió el amparo. Pues ya sabemos que contra el numeral 26, pero vamos a ver qué dice ese numeral 26, fracción primera. Y el juzgador, el juez de distrito, eh, pues le concedió el amparo. ¿Dónde dice esto aquí? Aquí lo dice. ¿Ok? Porque sus enunciados normativos no tienen contenido tributario fiscal. ¿Ok? Porque sus enunciados normativos no tienen contenido tributario fiscal y por ello no se podían incluir en esa legislación. Lo que se puede observar en la siguiente transcripción
de la sentencia recurrida. Aquí van a transcribir lo que el juez de distrito mediante sentencia señaló. Y esto es, entre comillas, exactamente lo que el juez, el de primera instancia, el juez de distrito, argumentó. Esto es literal. Vamos a ver qué dice. Estudio sobre constitucionalidad en la especie. La parte quejosa reclama el artículo 26, fracción primera de la Ley de Ingresos para el ejercicio de 2019, a través del cual, como se desprende de su texto transcrito con anterioridad, el legislador ordinario adicionó las obligaciones previstas en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos, nuevas exigencias a cargo de los permisionarios de distribución y expendio al público de gasolinas, diésel, turbocina, gasavión, gas, licuado de petróleo y propano, consistentes en la entrega de información a la Comisión Reguladora de Energía, relativa a los precios de venta al público y a los volúmenes comprados y vendidos de dichos productos, así como de un informe que contenga lo referente a su estructura corporativa y capital y accionario en los términos y condiciones que ahí se exponen. Basta lo anteriormente explicado para advertir que la disposición normativa reclamada no es de aquellas que pudiera considerarse de un contenido tributario o fiscal o que tuviera alguna vinculación estrecha con lo relativo a los ingresos de la Federación, que son correlativos al presupuesto de egresos de la anualidad que transcurre, en virtud de que en realidad establecen medidas de carácter administrativos tendientes a la regulación del sector energético. ¿Ok? Aquí lo que el quejoso está haciendo valer es que dice, oyes, lo contenido en el artículo 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2019 son medidas administrativas, de carácter administrativas. No contienen ningún contenido de carácter tributario fiscal, toda vez que la Ley de Ingresos habla de los recursos que va a obtener el Estado en un ejercicio, y las medidas y el contenido de esa norma pues es meramente administrativo. Y es interesante, ¿eh? Vean hasta dónde puede llegar el estudio y el análisis de las normas jurídicas, para que no les vendan cuentos. Estos son casos prácticos que se litigan en los tribunales. Interesante, me gustó el análisis. Ok, y puede decir más texto, pero ya extraje la idea principal. Ok, y va a seguir abundando porque ustedes saben que la materia jurídica es argumentativa y va a seguir. Fíjense, por lo tanto, así está argumentando el juez de distrito, porque esta es de primera instancia. Por lo tanto, dicho precepto, ¿qué precepto? Pues el artículo 26 de la Ley de Ingresos es contrario al artículo 74 constitucional, de la misma manera en que lo era el artículo 25 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Es decir, lo que aquí están impugnando es una norma de la Ley de Ingresos del año 2019. ¿Cierto o no? 2019. Pero dice aquí, de la misma manera en que lo era el artículo 25 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal, ¿de qué año? 2017. Eso significa que ya hay un antecedente en el 2017 y luego en el 2019 están interponiendo un amparo en contra de un artículo, pero del año de la Ley de Ingresos, pero del 2019. Entonces vean lo que dice aquí, para que ustedes le encuentren una razón a lo que hemos estado comentando con relación al tema de la analogía. Y vamos a ver qué dice. Es aplicable la jurisprudencia de la primera sala
Esto significa de la primera sala, jurisprudencia 53, diagonal 2019 de la primera sala, y aquí lo vuelven a señalar, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece, se transcribe. Entonces, ya aquí ya no pusieron la jurisprudencia, pero ahí va el contenido de una jurisprudencia. En esas condiciones, al ser de un contenido diverso, la porción normativa reclamada, aquel que por disposición constitucional debe revestir el articulado de la Ley de Ingresos de la Federación, se estima que su inclusión en este último ordenamiento jurídico trae consigo su inconstitucionalidad. Es interesante, vean el análisis de las normas jurídicas. Meten un artículo dentro de la Ley de Ingresos que debe de contener todo lo relacionado con los ingresos que va a percibir el Estado mexicano, y meten una norma ahí que tiene carácter administrativa, que tiene que ver con el cumplimiento de la Comisión Reguladora de Energía, con la entrega de documentación. O sea, no tiene nada que ver. Es como si en la carpeta de argumentación jurídica ustedes meten la raíz cuadrada, meten ahí el menos b menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a, y dicen, ¿y qué tiene que ver aquí las matemáticas en la argumentación jurídica? Bueno, si no fuera la cuestión de la lógica jurídica se apoya, la argumentación jurídica se apoya en la lógica, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, aquí lo mismo, no tiene que ver disposiciones de carácter administrativo con los ingresos que se deben de plasmar en la Ley de Ingresos de la Federación. Es interesante, ¿no, chavos? El día de hoy aprendí algo. Si ustedes piensan que ustedes nada más aprenden, pues no. Todos aprendemos. Finalmente esta es cultura jurídica, y esto me sirve a mí porque pues yo tengo que estar pero al piolazo. Es como ayer. Se los comento porque el conocimiento se construye todos los días. No hay producto terminado aquí. El día en que uno diga, no, ¿sabes qué? Yo ya alcancé mi máximo nivel, y no es cierto. Todos los días tengo los grupos saturados de información. Hay criterios diferentes, hay análisis jurídicos diferentes. Entonces, uno no termina de aprender. Ayer revisaba un informe de una abogada, en el sentido de que hubo una empresa que promovió un recurso de inconformidad en términos del artículo 294 de la Ley del Seguro Social. El artículo 294 de la Ley del Seguro Social señala el fundamento para que en este caso el patrón que le ha sido notificado una resolución definitiva pueda impugnarlo mediante el recurso de inconformidad. Cuando hablo de resolución definitiva, puede referirse a créditos fiscales, una resolución de donde se determinan las cuotas obreras patronales, o donde se finca un capital constitutivo, un crédito. Pero hay un segundo párrafo de ese artículo de 294 que no me había detenido a leerlo así con tanto análisis. Dice en un segundo párrafo de ese artículo 294 que todo lo relacionado con el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, con el cobro, se va a litigar en los términos del Código Fiscal de la Federación. Y el Código Fiscal de la Federación contempla el recurso de revocación. Entonces, como la empresa impugnó mediante recurso de inconformidad, llegó la resolución del IMSS y dijo, se desecha el recurso de inconformidad porque lo procedente era interponer el recurso de revocación. Y me voy al 294 y digo, sí, mira, afortunadamente yo no lo promoví. Obviamente lo hubiésemos promovido bien, porque antes de promover hay que leer bien lo que vas a promover. Y sí,
te remite el 294 al Código Fiscal. Entonces, si era procedente desechar el recurso de inconformidad. Y digo, mira, todos los días se aprenden. ¿Cuántos años tengo en la práctica? Y no me había detenido porque no había tenido un caso como tal de impugnar solamente el PAE como tal. Entonces, eso se litiga en recurso de revocación, como lo que estoy viendo con ustedes. Entonces, si la próxima ley de ingresos de la federación contiene algún artículo que sea una norma meramente administrativa, que no tenga nada que ver con la captación de recursos, pues se puede impugnar mediante juicio de amparo indirecto, porque finalmente pues ahí deben de estar contenidas normas que tengan que ver con la cuestión tributaria. Y vamos a ver qué más dice. En esas condiciones, al ser de un contenido diverso en la porción normativa reclamada, aquel que por disposición constitucional debe revestir el artículo de la Ley de Ingresos de la Federación, se estima que su inclusión en este último ordenamiento jurídico trae consigo su inconstitucionalidad, atento a los razonamientos vertidos en el presente, considerando por lo que lo procedente es declarar fundado el concepto de violación que nos ocupa y conceder el amparo solicitado a la parte quejosa. Esa decisión todo esto que vimos aquí es la resolución del juez de distrito de primera instancia. Por eso está entre comillas y está como en un estilo cursivo. Y vean la diferencia entre este texto y el texto de acá. ¿Ven que es diferente? Este con este. Aquí otra vez ya empieza a argumentar el tribunal que está emitiendo esta sentencia. Dice, esa decisión se apega a derecho, ya que contrariamente a lo afirmado por la recurrente, el juzgador precisó que el precepto legal reclamado viola el artículo 74 de la Constitución Federal, que contiene las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, siendo que ese numeral, a pesar de estar en la parte orgánica de esa Constitución, y aquí nos llama la atención, porque en la sentencia viene lo que nos enseñaron en clases, que la Constitución se divide en dos partes de manera general. La parte dogmática, que es donde están contenidos los derechos de los ciudadanos, de los gobernados, y la otra parte que es donde está la estructura, la organización del Estado, que es la parte orgánica. Por eso dice aquí, siendo que ese numeral, a pesar de estar en la parte orgánica de esa Constitución, también es apto para invocarse como parámetro de control de regularidad en el juicio de amparo, como lo sostiene la primera sala de la Corte en la tesis aislada. Parte orgánica de la Constitución es apta para invocarse como parámetro de control de regularidad en el juicio de amparo. Que alguien diga, oye, pero ¿por qué te apoyas en la parte orgánica si la parte orgánica nada más es la organización del Estado? Pues aquí tenemos, miren, una tesis que tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución. Dice que es apta para invocarse. Y vamos a ver estas letras en negrita. Las personas pueden acudir al juicio de amparo para alegar violaciones a la parte orgánica de la Constitución. ¿Cómo la ven? Independientemente que tú puedes promover un juicio de amparo porque se te está violando el derecho a la salud, porque se te está violando el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho de audiencia, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a, tienes el principio de legalidad, o sea, no son los únicos. También puedes alegar violaciones a la parte orgánica de la Constitución. ¿Cómo la ven? Siempre y cuando se encuentren... Yo no tenía idea, Mande. no tenía idea que se podía utilizar La parte... la parte orgánica para un amparo. Pues ya ven, eso es lo importante de estar pues estudiando, leyendo y que no nos vengan a vender cuentos. Por eso es que siempre
normalmente mi sistema de estudio son con sentencias, porque finalmente cuando nosotros vayamos a un órgano jurisdiccional, quien nos va a emitir la sentencia es el órgano jurisdiccional. Por eso siempre trato de dar mis clases con sentencias recientes y ver los temas que vimos en clases, como el tema de la analogía, que apenas lo vamos a ver, y bueno, siempre se nutre uno de todo este conocimiento. Pero es interesante, ¿no? Ya ustedes se llaman tips y que alguien le diga, no, bueno, hay una tesis aislada, aquí está, y es de la primera sala, no es jurisprudencia, es una tesis aislada, aquí lo dice, pero ya a nivel de constitución, no es lo mismo que lo digas y no tengas sustento de nada, que digas, sí hay una tesis aislada de la primera sala, que dice que una persona puede interponer un juicio de amparo aún por la parte orgánica de la constitución. Ok. Entonces, siempre y cuando se encuentren cumplidos los requisitos atinentes al grado de afectación exigible conforme a la fracción primera del 103. El 103 es el fundamento constitucional del juicio de amparo. Para poder acceder al juicio de amparo, colmado lo cual, las dos últimas fracciones de ese precepto tienen la función de poner a disposición de las personas el principio de división de poderes y la cláusula federal como criterios de validez. Ok, no me voy a detener más aquí, pero vean que uno aprende mucho con las resoluciones. Por otro lado, dice, de la lectura que se hace algunos documentos que conforman el proceso legislativo de la Ley de Ingresos para 2019, se desprende que el precepto reclamado se emitió con la única finalidad de mantener o reiterar las diversas medidas administrativas en materia energética establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, lo que se corrobora con las siguientes reproducciones. Vean, qué óvole, qué óvole. Díganme si todo lo que hemos visto ha sido letra muerta o conocimiento que no se aplica. ¿Qué les he dicho? Hay que irse a la exposición de motivos. Aquí vamos a encontrar el por qué se crea una norma, el por qué nace una norma jurídica, para qué, por qué, derivado de qué, el Estado mexicano para regular esto. O sea, toda norma jurídica, toda modificación a las normas tiene una exposición de motivos. Mucha o poca, pero tiene una exposición de motivos. ¿Por qué se modifica? ¿Por qué se crea una norma? ¿Y por qué se deroga? ¿Me explico? Entonces vean, aquí dice por qué se crea, por qué se crea. Se propone en la presente iniciativa, en los artículos 26, 27 y 28, toda vez que estas medidas permiten, entre otros propósitos, continuar con la obtención de información para la vigilancia del adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales. Dictamen de la Cámara de Diputados, vean, dictamen de la Cámara de Senadores. Es interesante, ¿no, Humberto? ¿No, Kevin? Es interesante, ¿no? O sea, aquí el tribunal colegiado está justificando su resolución. Y para justificar su resolución se fue a la exposición de motivos. Luego se fue al dictamen de la Cámara de Diputados. Luego se fue al dictamen de la Cámara de Senadores. Y ustedes quieren argumentar su propuesta con dos líneas. Así como le tienen que meter todo el arsenal jurídico. Ok, vamos a ver. Las transcripciones que anteceden muestran que se redactó el numeral 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, con el único propósito de continuar con las diversas medidas administrativas en materia energética establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017. Es decir, con la finalidad de reiterar, entre otras, las medidas administrativas en materia energética previamente establecidos en el artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación. Ok, quieren continuar con lo establecido ya en dos ejercicios anteriores. Y aquí lo ponen.
Es decir, se corrobora en la siguiente tabla cómo ha venido desde el 2017, 2018 y 2019. Es decir, desde el 2017 se abordó, en el 2018 continúa y en el 2019 persiste. Entonces vamos a ver aquí, ok, hasta no nos interesa, simplemente todo esto nace de la argumentación con el tema de la analogía. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar con este tema. Ok. Fíjense. Dice aquí. ¿Qué dice aquí? Alguien que me ayude a leerlo. Lo sombreado nada más. Ingresos de la Federación, el artículo 25 de la ley relativa al ejercicio fiscal de 2017 es inconstitucional. Ok. Aquí en este asunto se está dilucidando el tema de la ley de ingresos de 2019, ¿cierto o no? Cierto. Ok. Pero ya hay un antecedente, ¿cierto o no? Sí. ¿Cuál es el antecedente? 2017, ¿sí o no? Sí, es lo que ya vimos. Oh, entonces estamos explicando la analogía. Vamos a ver. Y aquí, obviamente, por cuestión de tiempo, no me voy a poner a leerla, pero nada más estoy leyendo el rubro. Entonces, vamos a ver aquí. Esa tesis es plenamente aplicable. ¿Por qué? ¿Por qué? Por analogía. Esa tesis es plenamente aplicable por analogía. La pregunta es, ¿qué es la analogía? Un asunto similar a otro, no igual, porque ese es 2017, este es 2019, son diferentes, son dos ejercicios diferentes, uno es 2017 y uno es 2019. ¿Es similar? Sí. ¿Es igual? No. La analogía no tiene que ver con asuntos iguales, no se puede. Es similares, hay similitud. Es decir, esta ley de ingresos 2017 tiene un artículo que contempla o que contiene normas de carácter administrativo que en ese año estaban en el artículo 25. Aquí está. Ahí está. Artículo 25, pero ley de ingresos de la Federación para 2017. Hoy tenemos ley de ingresos de la Federación 2019, pero lo tenemos en el artículo 26. ¿Es el mismo artículo? No. ¿Es la misma ley? No. ¿El mismo contenido? Sí. ¿Hay similitud? Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Casos prácticos, que no digan. Ok, entonces, ya con eso ustedes digan, ya nos quedó claro que es la interpretación por analogía, ¿no? Dice, esta tesis es plenamente aplicable por analogía para resolver el presente caso, dado que, como se mostró en las tablas comparativas arriba insertadas, el precepto a que se refiere la tesis y la fracción del artículo 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019, aquí reclamados, son de idéntico contenido. Espero sus preguntas. ¿Alguna duda hasta aquí? Oye, profe, pero ¿qué fue lo que mencionó en la clase pasada de que no se podían usar las analogías? Ok. Las analogías no se pueden aplicar tratándose de la imposición de penas. La próxima... La analogía está contenido en el artículo 14. En el penúltimo párrafo dice, en los juicios del orden criminal no se impondrán penas por simple analogía. Aquí yo estoy trayendo una sentencia donde se aplica la analogía, pero no es materia penal. El próximo lunes voy a compartir con ustedes una sentencia
La voy a buscar porque no, como esas, es que hoy en día ya nadie te va a imponer una pena por simple analogía. Yo les dije, inclusive, que se podía hasta sancionar al que emita una sentencia aplicando la analogía en materia penal, porque es un tema que ya no debiera de existir, me explico. O sea, ahí hay menos sentencias. Hoy en día ya no se puede concebir una sentencia que te la impongan por simple analogía. Pero Ok, ya entendí. O sea, la analogía no se puede usar en materia penal. no se puede porque es en tu contra. Sí, Exacto. sí, sí. O sea, Ok. tú la analogía la vas a hacer valer, ahora sí, a tu conveniencia, a tu favor. Por no decir a tu conveniencia, a tu favor. Nada más que lo dije, pues para que se entienda. Ustedes utilizan mucho la analogía. Pero Como entonces sí ustedes se puede utilizan... utilizar en el mismo penal. Mande. Digo, entonces sí se puede utilizar en el tema penal, siempre y cuando sea a favor de uno. Claro, pero normalmente en materia penal, ¿qué litigas en materia penal? Pues que se te impute un delito. Entonces, ahí lo que vas a defender pues son los derechos del imputado. Entonces, no se pondrá por simple analogía. Es decir, si el imputado cometió una conducta, realizó una conducta, pero no está contenido dentro de un tipo penal, pues no se le puede aplicar una sanción, porque no encuadra. Eso se llama tipicidad, cuando la conducta encuadra en el tipo penal, en el delito que señala la ley. El próximo lunes voy a compartir con ustedes alguna sentencia que localice con el tema de la analogía en materia penal, donde se absuelva, porque quizás se puso una pena por analogía. Y cuando diga por analogía es porque no encuadró exactamente, no se dio alguno de los elementos. ¿Me explico? Entonces la voy a buscar. Es más, y ese de analogía no solamente es en materia penal, también se extiende a materia administrativa. Todo lo que tenga que ver con la imposición de sanciones. Es decir, si yo realicé una conducta como contribuyente y la autoridad fiscal me quiere imponer una sanción, pero esa conducta no encuadra exactamente en la infracción, no se puede imponer por analogía. Aún es extendido ese principio a la materia administrativa. Es interesante. Sí, profe. Entonces voy a buscar una sentencia en materia penal y voy a buscar una sentencia, como tenemos 2 horas el lunes, ya con esta van a ser 3 sentencias. Una donde aquí ya vieron cómo aplicó la analogía, otra en materia penal y otra en materia administrativa, para que digan, ah, mira, cómo tiene vertientes la analogía. Entonces, aquí aplicó por analogía porque dicen, oye, ya hay un antecedente de un año del 2017 donde ya se declaró inconstitucional y pues el contenido es el mismo. Obviamente que aquel era 2017, este es 2019, era el numeral 25, ahora es el numeral 26, pero finalmente el contenido es el mismo. Entonces, de tal forma, y fíjense, de tal forma, contrariamente a lo afirmado por las recurrentes, la fracción primera del artículo 26 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019 es inconstitucional. Lo declararon inconstitucional. ¿Cómo la ven? Aplicaron una jurisprudencia por analogía. Oyes, ¿era aplicable exactamente a tu caso? No, pero la aplicaron por analogía, porque no hay ninguna jurisprudencia que diga que es inconstitucional el 2019, porque apenas se está estudiando ese año. ¿Me explico? Ya no me dejaron terminar la idea que yo quería compartir con ustedes. Ustedes utilizan mucho la analogía como estudiantes. ¿Quién me dice cómo? Ustedes son buenísimos para eso. Y les voy a poner el ejemplo de cómo ustedes son expertos en el método de interpretación analógico. ¿Quieren saber cómo? Sí.
Cuando les pone un examen su maestro y a la hora de calificar, les entrega los exámenes y las respuestas son abiertas. Y siempre va a haber uno o una que revise el examen del de al lado y diga, maestro, yo puse lo mismo y usted me lo puso mal. No puse lo mismo, pero se parece. Quise decir eso. ¿Les ha pasado? Sí. Compañero, sí. Sí, pues ahí está. Ustedes dicen, oiga maestro, aplíqueme por analogía. Ya revisé que esta sí está bien, mire, es pregunta abierta y yo quise decir lo mismo aquí, tuve la idea. No sea malito, póngame la buena. ¿Qué están haciendo ustedes? Me están trayendo un examen de otro compañero, la respuesta no es igual, pero hay similitud, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué están haciendo? Pues es lo mismo el método analógico. Es lo mismo cuando ustedes vayan a ir a un tribunal. ¿Qué van a decir? Yo vengo con mi asunto, pero aquí ya se litigó otro asunto, que es similar al mío, no igual, pero tiene algunos elementos similares, y no idénticos, similares, hay similitud. Por eso lo traigo aquí, se lo hago valer a usted, juez, para que cuando usted me vaya a emitir sentencia, tome en consideración este antecedente, por analogía. ¿Ahora ya entienden lo que es la analogía? Sí, claro. Interesante, ¿no? Y bueno, ya por cuestión de tiempo, ya no voy a entrar a lo demás, solamente dejé clara la idea, y creo que fue muy clara, para que vean qué tanto se argumenta una sentencia. Y sigue. Miren, sigue. Porque las sentencias deben de gozar de fundamentación y motivación. Aquí está. O sea, no nada más es un no ampara y protege o un ampara y protege y nada de fundamentación. Deben de estar justificadas. Uh-huh. Y bueno, todo lo demás, creo que la parte esencial que quería dejar claro con ustedes es la parte de la analogía. Pero ya le dimos una checada y ya aprendieron algo interesante hoy. ¿Qué es lo que se aprende del estudio de las sentencias? Que ustedes hoy ya vieron que mediante el amparo se puede interponer por violaciones no solamente la parte dogmática de la Constitución, sino también por la parte orgánica. 1. 2. Que en la Ley de Ingresos de la Federación solo deben de existir normas que tengan un carácter tributario, no administrativo. ¿Me explico? No mezcles el mole con el agua, ¿no? No mezcles el aceite con el agua. Entonces, pues es interesante. Aun cuando estudiamos un tema, nos rebota otros temas, o sea, nos abarca otros temas. Por eso es que me gusta estudiar con sentencias. Y que finalmente tienen un carácter, porque esto vincula, esto obliga a la autoridad y al quejoso también. Ahí está. Vean. La justicia de la Unión ampara y protege respecto de la emisión del numeral 26, fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2019. ¿Cómo la ven? Es un tema interesante, profesor. Uh-huh. Entonces el próximo lunes, chicos, el próximo lunes vamos a abarcar otros dos temas de analogía, uno en materia penal y uno en materia administrativa, pero obviamente aquí desde la perspectiva de que no me la apliquen la analogía, porque no, en materia penal no aplica, porque es a favor, obviamente. Aquí porque sí, en las demás materias sí se puede invocar la analogía, pero en materia penal no. No te pueden imponer una pena a ti que se parezca, o te gustaría que te pusieran una pena porque se parezca a otra. Díganme. No, pues no.
cometiste robo y te van a meter por delincuencia organizada. ¿Quieres? No, pues no. No, pues nadie, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí la dejamos, chicos, y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, ya en la semana número 13, para tocar el tema de el lunes. Voy a abordar, como tenemos 2 horas, las 2 sentencias. ¿Sale? Dale, profe. Se cuidan. Sí, profe. Adiós. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.